Sí. Bueno, tiene la palabra Venus y dichosa y afortunada hoy. Ah, no, primero viene Tara para concluir el capítulo anterior y ya después continúa Venus y dichosa y afortunada. No, yo hago la aclaración, yo soy del capítulo 3 y vamos para el capítulo 2. Ah, entonces, No me asusten, no me asusten. ¿quién le corresponde el capítulo 2? A mí, ¿Quién es? dichosa y afortunada. Ah, bueno, perfecto, dichosa. Entonces, ahora, después de Tara, cuando termine la parte que le falta a Tara, entonces continuamos con dichosa. Bueno. Tiene la palabra Tara. Audio, Tara. Audio. Listo. Entonces, en lo que estábamos la vez pasada, que quedamos un poquitico nomás, era básicamente cuáles eran las creencias. Sin embargo, voy a hacer un recorderis de algo que me parece bien importante desde la PNL, y es entendiendo que las creencias, cómo las definimos y cómo se forman realmente. Entonces, la creencia es una generalización que nosotros hacemos por una serie de experiencias. ¿Y por qué se hacen estas experiencias? Porque en un momento dado en nuestra mente se ha creado un anclaje. ¿Qué es un anclaje? Es una emoción o es un movimiento con el cuerpo, generalmente con las manos, o es una asociación con una experiencia por una idea que de pronto nos ha llegado de algún medio, de nuestra infancia, de la religión, de la cultura, de la familia, de la sociedad. Esa idea crea en nosotros una sumatoria que tiene que ver con una experiencia. Hablemos del cáncer, por ejemplo. Cuando nosotros oímos hablar de cáncer, a mí me gustaría que en una sola palabra alguno cuente con qué lo asocia. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Muerte. Muerte, exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que hace muchos años, en la historia de la experiencia y de la salud, cáncer era muerte. Fuimos asociando porque de pronto el vecino, el familiar, el amigo falleció de cáncer. En ese momento nosotros asociamos además con una emoción. Esa emoción es una emoción de tristeza que tiene que ver con la pérdida por el cáncer. Eso constituye una creencia. Entonces, pensar que una creencia es una estrategia, no es una estrategia. Pensar que una creencia es un comportamiento o es una actitud, tampoco. La creencia es una generalización sobre algo que se ha conformado desde una experiencia. ¿Eso lo tenemos todos claro? Eso me parece importantísimo que sea claro para nosotros. Entonces, si voy muy rápido me dice. Entonces, vamos a ver que una creencia puede ser una generalización sobre una causa, que es lo que por ejemplo, les hablaba del cáncer. Las creencias, les decía la vez pasada, también tienen que ver en las compañías, en las empresas, y fue cuando estuvimos hablando. Entonces, vamos a imaginar, hace muchos años, digamos, en las oficinas, las mujeres tenían que vestirse de falda. Tuvo que cambiarse una serie de creencias dentro de las estructuras de las oficinas para que la mujer hubiese podido usar pantalón. Es más, los uniformes casi de todas las entidades bancarias son con pantalón y chaqueta. Se cambió una creencia. Y recuerden que hablábamos la vez pasada que el cambio de esta creencia implicaba un metaprograma. Eso es muy importante. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Comprender que en las creencias están presentes en todo, en la familia, en la sociedad,
en las empresas, en la vida individual de cada uno de nosotros. ¿Y qué otro elemento hay? El significado que nosotros le damos a esas generalizaciones en nuestras relaciones. Por ejemplo, vamos a imaginar que a Juanito, bueno, voy a hablar de algo personal para que sea muy claro. A mí siempre se me dijo que yo no era capaz de dibujar, de hacer cosas con las manos. Entonces yo no sé dibujar. Yo me creí el cuento. Esa es una creencia que quedó en mi mente y supuestamente no sabía dibujar. Cuando uno logra romper la creencia, se encuentra con maravillas. ¿Cómo así? Yo sí sé dibujar, o yo sé hacer tal actividad, o yo sí soy buena deportista, o yo, de acuerdo, y los primeros mensajes que uno recibe en la escuela, en la familia, en lo que sea, nunca mensajes intencionados para hacer daño, pero mensajes que llegaron van formando en nosotros una serie de creencias de nosotros mismos. Y esa creencia tiene un significado en las relaciones. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, para alguien que en un momento le hayan dicho, ay, usted como es de mala gente, ¿no? Mala leche, como dicen ahora. Ese mala leche, ese mala gente, tiene un significado individual, subjetivo, el cual yo voy formando, estructurando y lo conformo y me lo creo. Me lo creo quiere decir organicé una creencia. Otro de los elementos importantes es que las creencias pueden ser generalizaciones sobre los límites. ¿Qué querrá decir sobre los límites? ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué es un límite? Un límite es hasta donde en un momento dado me dejan pasar o no me dejan pasar. ¿Cierto? Entonces, es bueno que nosotros pensemos cuáles son dentro de nuestras creencias los límites que manejamos. Su Hay un capacidad de... límite. Ajá, exacto. Pero hay un límite que está, por ejemplo, en el inconsciente colectivo, por ejemplo, que tiene que ver con la distancia social. Mm. Nosotros mantenemos una distancia social siempre afuera en la calle y si alguien se nos acerca mucho, sentimos miedo, nos da miedo, nos parece que nos va a hacer daño, nos va a robar, esa es una creencia que tiene que ver con los límites. Los límites, por ejemplo, hablando de la sexualidad, en ese sentido los límites, no hay límites en una relación sexual. Hay una compenetración y un permiso, digamos, para que la distancia social no se dé. Es más, entre más cerquita, más rico. Entonces, eso efectivamente tiene que ver con las creencias que nosotros hemos formado. Entonces, vamos a mirar que hay diferentes tipos de problemas en las creencias y eso es importante comprender. Entonces, uno de los puntos críticos, digamos, los de los problemas que tenemos, están relacionados con la desesperanza. Entonces, cuando nosotros estamos con una situación conflictiva en nuestra vida personal, digámoslo así, y caemos en unas vibraciones muy bajas de emoción, caemos en estados de desesperanza, es decir, esto no tiene solución, esto no se puede, esto ya no hay nada que hacer ante esto. La desesperanza es una de las vibraciones, digamos, lo más bajitas, que en traducción de las emociones vibratorias se llama la apatía. Es esa desesperanza porque ya no hay nada más que hacer. Nosotros veíamos cuando estábamos trabajando, cuando empezó a aparecer el fenómeno tan fuerte del SIDA, veíamos que todos los pacientes con esta condición de SIDA caían en una desesperanza. A medida que fueron avanzando los estudios del SIDA, fuimos cambiando las creencias en relación al SIDA. Cuando el SIDA aparece y el VIH y todo esto, ni siquiera nos dábamos la mano porque creíamos que en el contacto corporal
ya íbamos a quedar contagiados. Cuando fuimos avanzando, porque la ciencia nos dio herramientas, porque aprendimos, porque teníamos la información y el conocimiento, por eso es tan importante, empezamos a desmontar las creencias en relación al SIDA. Ya nos damos abrazos, sabemos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque sabemos que esos no son los medios de contagio. Y esos estados de desesperanza también fueron cambiando en las personas con esa condición. Otra situación es la impotencia. La sensación de impotencia. La sensación de impotencia tiene que ver mucho con los mandatos que nos han generado especialmente en los 7 primeros años de vida. Tú no eres capaz, tú sí eres capaz, tú eres bueno, tú no eres bueno, tú eres bueno para la guitarra, pero eres malo para el deporte. Esa sensación de impotencia. Si nosotros recordamos en la sesión pasada, cuando Luminosa nos habló de su experiencia, vimos cómo lo que ella nos comentó de su cacica, que fue realmente la historia de la mujer que era capaz de superar todo, y vimos cómo ella en su relato nos habla de cómo venció la creencia de que el cáncer la mataba y que ella era capaz de superar el cáncer. Eso yo les cuento, yo les decía la vez pasada que ha sido para mí un aprendizaje, una experiencia pues maravillosa que me ha permitido palpar, digamos, desde lo científico, desde lo real, la importancia que nosotros tenemos de trabajar nuestras creencias y el poder que tiene desmontar la creencia para coger algo que nos permita seguir adelante en lo que estemos trabados, en lo que sea. Y el otro problema realmente muy importante de las creencias es la sensación de no ser suficiente. Cuando uno hace el trabajo del niño interior, que acá en estos espacios también lo hemos referido varias veces, nos encontramos que una de las heridas fuertes del niño interior es porque jamás se fue suficiente para papá o para mamá, porque había padres muy exigentes, una autoexigencia familiar ahí como en el ambiente, porque padres muy exitosos, aunque no manifiesten abiertamente la exigencia, convierten a hijos con esta sensación, porque papá es tan exitoso, mamá es tan exitosa, que por más de que yo haga esfuerzos, le dicen a uno los consultantes, por más de que yo haga esfuerzos, nunca voy a satisfacer a papá o a mamá. Esto tiene que ver con eso. Y se relaciona con el merecimiento. Entonces nos explica precisamente Wills cómo todas estas sensaciones de no vale lo suficiente llega a que yo no lo merezco, no me lo he ganado, no lo merezco, y también tiene que ver y repercute en nuestro estado de salud. Entonces, una de las cosas importantes es poder entender, y lo dice Liz, cómo en el segundo capítulo vamos a desarrollar las creencias sobre la propia aptitud. Entonces, me permiten, yo les voy a leer el último párrafo que me parece clave de esta primera parte, que dice, te voy a decir una cosa, esta es una de mis creencias, dice el autor, comillas, todo cuanto puedes hacer para que los demás cambien sus creencias es guiarlos. El cambio de sus creencias no depende de ti. Tu meta debe ser solo guiarlos, al fin de que por sí mismos establezcan una creencia nueva. ¿Yo por qué hago énfasis en esto? Porque tanto a nivel terapéutico de manera individual como en grupos, con familias, con grupos en las veredas, por ejemplo, es muy importante que uno se muerda la lengua, como digo yo,
cuando observa que hay una creencia que hace mucho daño, más es la creencia que se tiene. Por ejemplo, yo vivo en Boyacá, para los que no sabían, y el machismo acá, si bien ha cambiado bastante, todavía es muy conservado. Entonces la posición de la mujer es sumisa. Y una de las cosas que yo observé acá cuando llegué a Boyacá es que el hombre camina adelante y la mujer camina atrás. A mí me sorprendió mucho eso. Cuando me pongo ya a estudiar y a hablar con la mujer, sobre todo con la mujer campesina realmente, con la mujer que se dedica a la agricultura, con la mujer sumisa, con la mujer criada en ese ambiente, pues la creencia es que el hombre va adelante y nosotras vamos detrás. Cambiar eso no se puede hacer en el sentido de que, oye, mira, de aquí en adelante tienes que ir al lado de tu marido. No, lo que hay que acompañarlos para que efectivamente la toma de conciencia, que es algo que nosotros trabajamos permanentemente en este grupo, cómo pasamos de la parte subconsciente, la hacemos consciente, la concientización de esa situación en relación al valor que tiene la mujer y a los derechos que tenemos las mujeres, ha hecho que poco a poco ya vemos que los hombres y las mujeres, de estas mujeres específicamente, no solo de una mujer que está preparada culturalmente porque ella ya ha pasado ese nivel, sino de la otra mujer que ha tenido menos oportunidades en la vida, llamémoslo de esa forma, han ido cambiando y su estructura aún en cómo van de la calle ha ido modificándose y ojalá siga pasando. Entonces, eso era lo que me faltaba a mí por hablar de este primer capítulo la vez pasada. Gracias. Muchas gracias, Tara. ¿Alguna pregunta para Tara? Sí. ¿Hay alguna pregunta para Tara? De pronto un comentario mío, Sí. no sé. Sí, Richard. Es que para que o sea, las creencias conceptuales es algo como muy fuerte del ser humano porque de esa manera es que se pasa el conocimiento de generación en generación. Y claro. de hecho, por ejemplo, algo que se habla de la Ilíada es que la historia duró mucho de generación en generación y fue de voz a voz que se transmitió ese conocimiento hasta que llegó un tal Homero y se le dio por escribirla. Entonces, la creencia de alguna manera es fuerte. Y el concepto de la mujer en un nivel menor siempre ha sido muy fuerte a través de la historia y tienen que ocurrir cosas muy duras para que se supere eso. En el caso de, pongamos en Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, como no había hombres para la producción porque estaban en Europa, a las mujeres les tocó asumir el rol de los hombres en la industria, y las mujeres fueron las que empezaron a fabricar balas, empezaron a fabricar las partes de aviones y todo. Entonces ahí así es como empieza a cambiar el concepto de una idea tan arraigada. Entonces, cambiar una creencia muchas veces es algo fuerte, es como cuando un hijo quiere cambiarle una creencia a un padre o a un abuelo, es como, le decían que era más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja, algo así. Será mi comentario ahí, ¿no? Gracias, Richard. ¿Alguna otra comentario o pregunta para Tara? ¿No? Bueno, Pues, entonces, ¿sí? yo ¿Quién? quisiera, Luminosa, Luminosa, bien. yo quisiera decir que no siempre el hecho de que la mujer vaya detrás del hombre es machismo, porque en Palestina y todos esos lados las mujeres van atrás porque los hombres iban adelante protegiendo a la mujer y a los niños de las avalanchas de arena que se venían con frecuencia en esos recorridos
que a ellos les tocaba ser tan fuertes, digamos así. Es como quería dar ese ejemplo del por qué también, y uno generalmente piensa que es que allá son de un machismo espantoso y todo eso, pero esa es la explicación que leí por ahí. Ujú. Me parece importantísimo, Luminosa, lo que estás hablando, porque efectivamente eso nos muestra y nos corrobora que las creencias dependen de la geografía, de la región, exactamente. De las Entonces, regiones y de la cultura, ¿no? Porque la cultura es también influye. exactamente. Sí. Si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, en la región de la costa, es mucho más aceptado, más permitido en nuestra geografía colombiana, las relaciones bigámicas, poligámicas, aunque no sean aceptadas ni religiosa ni civilmente, pero se dan. Entonces fácilmente uno puede estar en un acto social donde va, lo viví personalmente, donde va al bautizo de un niño y resulta que allá en ese bautizo de ese niño estaba la mamá, que no era la mamá del niño, perdón, la señora que no era la mamá del niño, sino era la amante del señor, pero estaba la esposa y ellos lo llaman la esposa, la moza, la otra y otro nombre que no recuerdo el nombre. Entonces, yo, por ejemplo, cuando viví esa experiencia me impacté mucho porque desde nuestra geografía del interior eso no es tan aceptado. Se hace debajo de la ruana, pero no es tan aceptado. Pero acuérdese, Tara, que a Barranquilla, bueno, a la costa, llegaron los turcos Ujú. y los turcos pues son poligámicos y ellos fueron los que implementaron esas costumbres acá y nosotros pues no entendemos el por qué se presenta eso en esa región. Entonces también lo que hablaba, creo que fue Richard, la importancia de la historia es fundamental reconocerla. Y ahora como no se da historia en los colegios, entonces pues vamos a estar graves. Así es. Gracias, Luminosa. Bueno, démosle paso a Dichosa y afortunada. Dichosa y Afortunada para que continúe con el segundo capítulo. Sí. Bueno, buenas noches. Entonces, pues el capítulo que yo voy a tratar hoy es sobre las creencias, sobre la propia aptitud. Bueno, quiero empezar diciendo que es un tema que me parece pues muy importante, que últimamente he podido ver pues cómo realmente lo que creamos pues para bien o para mal influye muchísimo. Bueno, yo voy a seguir como los pasos que tengo acá. Entonces, empezamos diciendo que las creencias y las expectativas de como esa relación aptitud y fracaso. Entonces, hay un primer ejemplo que dice, por ejemplo, una persona que desea adelgazar, pero ha hecho 20 intentos por adelgazar. Y si le dicen que con la programación neurolingüística va a lograrlo, pues la persona va a decir, pues los 20 intentos anteriores son la evidencia de que voy a fracasar. Entonces, pues, ¿para qué más? O sea, no. em, y la persona, bueno, sí, va a ser como una razón para que ella diga o él diga, esto no va a funcionar. Esa va a ser como una creencia muy importante, que pues ya como que ya esto está tan reafirmado que la persona va a decir no. En los ejemplos que siguen acá, dice, otra gente dice, soy capaz de visualizar el éxito, seré capaz de lograrlo. Hay un ejemplo que muestra ahí, por ejemplo, los gimnastas,
hablaban ahí del porcentaje, si a unos gimnastas se les dice que visualicen, entonces hay un 50-60% que lo van a lograr. De los que no visualizan, solo el 10% logrará tener éxito. Entonces dice del 40 y 50% que no lograron la gimnasia a pesar de haber visualizado qué pasa con esa gente. Entonces dice que si alguien tiene una imagen clara de sí mismo haciendo algo, pero no cree que en realidad pueda ser capaz de hacerlo, es evidente que no lo logrará. Entonces, como ahí dice, así yo haga el ejercicio de visualizar y lo pueda ver, pero si de alguna forma creo que no lo voy a lograr, pues no lo logro. Entonces, una vez más, pues vemos cómo las creencias pues juegan un papel muy importante. Y sí, pues dice ahí que lo que realmente da sentido a una visualización es la creencia. Y bueno, esto pues yo estoy un poquito leyendo libros de Laín y bueno, él hablaba mucho, él como fue deportista de esas visualizaciones que se hacen y todo, pero entonces me lleva a darle importancia a que no solamente la visualización, sino verificar qué tanto lo que estoy visualizando creo que lo puedo lograr. Dice, para conseguir una cosa hace falta algo más que saber cómo lograrlo. Y esto también es muy revelador porque uno puede decir, no, es que yo sé cómo y esto, pero si en algún recoveco por allá de mi cabeza yo creo que no puedo por tal cosa, pues así sepa hacerlo, pero si yo tengo una creencia por alguna cosa que no, pues no se logra. Y es lo mismo creer que se va a fracasar, es la mejor forma de fracasar. Entonces, ahí como tanto para lo positivo como para lo negativo, pues funcionan las creencias. Y también nos da el ejemplo del placebo, que como el placebo, creer en el placebo es lo que hace que el placebo funcione. Entonces, pues realmente a mí todo esto me deja pues un poco así como, porque, por ejemplo, yo pues desde que tuve a mi hijo no quería utilizar medicina convencional. Dije, no, eso es como muy fuerte, todo eso que dan. Y me fui para el lado de la homeopatía. Y yo una y otra vez confirmé cómo de pronto esa fe que yo le tenía hacía que funcionara. Entonces, pues ahí una vez más, pero también veo, a veces trato de decirle a algunas personas, pero si la persona dice no, no creo y eso es pura paja, pues no hay nada que hacer porque, pero veo cómo puede funcionar si la mamá cree, cómo puede funcionar en el hijo, es algo asombroso. Y también en un bebé, porque uno diría, no, pues es que al chinito ya la mamá le lavó la cabeza, entonces por eso el chinito también cree. Pero ¿cómo puede pasar con un bebé? Entonces, bueno, ahí se me fue acá bueno, nos habla también en el capítulo sobre el inventor de un aparato. Entonces, él dice que, bueno, fueron muchos años de esfuerzo y le hacían la pregunta que cómo hizo para mantenerse con firmeza. Y porque pues duró 2 años, no sé cuánto tiempo tratando de hacer una máquina y nada. Y entonces él dijo que nunca los consideró un fracaso, sino como soluciones a otros problemas de ese momento. Entonces ahí yo quedé un poquito como que no entendí un poquito si pues yo me imaginé la situación del señor haciendo como un aparato, creando una máquina y no me salía, pero
pues a mí me pasa a veces de algo y estoy pensando en solucionar otro problema. No sé si a eso era lo que se referían acá en el capítulo, pero bueno, a lo que va aquí también es que el Señor no se enfocó en que fueron 2 años de problemas y que no logró, sino que cada uno de esos pasos, pues era como solución a problemas de ese momento. Em, también a un momento algo que me llamó la atención dice, todo depende de las creencias, no de la realidad. Entonces todo eso me parece mágico porque eh, es ahí pues uno como que se va y sí como he escuchado aquí en nuestras charlas a la quinta dimensión, como un espacio allá donde todo es posible. Entonces, em, si no, si lo creo, no es la realidad, sino es lo que crea. Em, y bueno, hablando de este inventor, decía que él consideraba las dificultades como soluciones para otros problemas, con lo cual él convertía estas situaciones en un recurso en lugar de un fracaso. Bueno, ahora estaba como leyendo la última parte de este capítulo y viene mucho a esto mismo de cómo, pues ya más adelante, no sé, de pronto yo hago un recorrido así, después ustedes me comentan lo que también leyeron, pero es como, por ejemplo, si uno tiene una creencia negativa hacia algo, cómo desmenuzarla, cómo estudiarla y verla y escucharla y cómo más que todo eso que encontramos en esa creencia se vuelva como una retroalimentación para algo positivo. Por ejemplo, si la creencia fue negativa. Em, entonces, también habla a un momento por ejemplo, las metas. Eh, entonces, si hay una meta y se intenta más de una vez sin éxito, pues va a dar miedo a intentar otra vez. Y se va a preguntar la persona por qué buscar el fracaso otra vez. Entonces ahí es donde viene pues como la PNL, em, que, que es ahí donde es importante intentar y que es necesario estar abiertos, porque si se está completamente cerrados y bloqueados, decían es que yo creo eso y punto y ya no hay nada más que hacer, pues hasta ahí fue. Entonces la programación neurolingüística nos dice que eh, la primera situación es estar abiertos a que se puede. Y bueno, entonces ahí dice que cómo se logra esa apertura. Entonces dice, entonces ahí muestra un ejercicio y nos habla, por ejemplo, entonces empieza toda una conversación entre una paciente que se llama Linda y se va a hacer como el ejemplo, como se va a trabajar en un ejercicio con las herramientas de la programación neurolingüística y se muestra cómo pueden ser utilizadas y combinadas entre sí para crear un impacto sobre esas creencias. Entonces tenemos aquí a esta paciente que se llama Linda y se le dice que algo que desee y que sin embargo no se atreva a pensar en ello a causa de experiencias pasadas.
Entonces, ella dice, ok, me voy a poner en esa situación. Y entonces, bueno, espera un momentito, espera, aquí tengo esto como muy cerca. Entonces dice, estando aquí en este momento, ¿cómo sabe que fracasaste? ¿Cómo lo recuerdas? Entonces él le hace como llevar a una situación, por ejemplo, aquí en este caso de fracaso, y la hace llegar a cómo lo recuerda. Entonces él le dice, simplemente piensa en lo que ocurre cuando comienzas a sentirte mal al respecto. Entonces es como el terapeuta va, va conduciéndola, y entonces ella dice, pues con respecto al fracaso, ella dice, sí, ocurrió justo ahora cuando usted habló, cuando habló de fracaso, y él entonces le dice en dónde, qué sintió. Entonces ella pues pone las manos como en el estómago, y dice que a ese nivel del estómago, y como una cierta confusión en la cabeza. Em, y también pues se toma en cuenta que cuando ella dice esto, ella está mirando al frente y luego mira hacia abajo. Pues a mí es la primera vez que leo todos estos temas, o sea, siempre me ha llamado la atención la programación neurolingüística, pero nunca me había adentrado así en todo esto, entonces me llamó la atención que hay todos esos pasos para encontrar, o sea, el hecho de la persona donde mira y qué siente, o sea, con reunión de todos esos... todas esas señales que van a llevar a descifrar y ayudar a desmenuzar pues las creencias. Entonces hay en una primera parte que dice paso primero, entonces identificar la actitud o creencia problemática. Entonces dice que normalmente pasa en los momentos de crisis cuando las expectativas y los resultados están más alejados el uno del otro. Entonces, pues sí, yo me imaginaba cuando uno está pues en un problema que uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y, y cuando ya ve pues como que todo está como muy difícil, entonces es ahí cuando es pertinente descubrir las creencias em, que hay relacionada con esa situación. Y bueno, entonces ahí empieza a hablar de la posición de los ojos asociada a esa creencia. eh, em, y entonces en este caso, el ejemplo es, quieres hacer esto, pero no haces esto por fracasos anteriores, tienes sensación de que no vas a poder, tienes miedo a fallar o que suceda cualquier cosa. Y a la vez que se van haciendo todas estas preguntas, se va mirando la posición de los ojos cuando hay esa creencia. Eh, y también, pues a medida que se va haciendo esa valoración, se va viendo cómo están involucrados los sentidos y los sentimientos. Y también cómo todo esto pues crea una confusión. En el paso número 2, habla de separar las sinestesias. Entonces, bueno, yo también no recordaba muy bien esto de sinestesias. Entonces, pues no sé, ustedes me dirán si estoy como, pues si acá en el tema es como, eh, a ver, yo le encontré sinestesia, es una variación no patológica de la percepción humana. Experimentar de forma automática e involuntaria la activación de una vía sensorial o cognitiva adicional en respuesta a estímulos concretos. Entonces, ahí el ejemplo
pueden ver de alguien que puede ver un color cuando escuchan, por ejemplo, una nota musical, o percibir el tacto en la mejilla cuando está comiendo algo, oír colores, ver sonidos, percibir sensaciones, sensaciones gustativas al tocar. Bueno, todo esto me hizo pensar pues que es cierto, no, nunca, pues yo personalmente, no sé, de pronto ya en un momento les doy la palabra y ustedes me contarán, pero es cierto que yo algunas veces, pues yo nunca le había puesto cuidado a esto y yo decía, por ejemplo, hay una mata y yo digo, esto me hace pensar en una iglesia, esta mata huele a la iglesia. O sí, también a veces como tal color o tal sensación es como azul. O sea, pues fue muy bueno como leer esto porque me di cuenta que a veces he sentido como o percibido cosas así y yo pensaba pues que, o sea, son como cosas que tienen su, eh, bueno, aquí a este paso al que estamos, que es en el que habla de separar las sinestesias, poniendo cada una de las representaciones sensoriales en la posición ocular de acceso apropiada. Entonces, según la programación neurolingüística, ellos crearon como un diseño. Entonces dice, por ejemplo, que si se habla de la memoria visual, esto está puesto como arriba a la izquierda. Las palabras internas estarían abajo a la izquierda. Las imágenes construidas estarían arriba a la derecha y los sentimientos abajo a la derecha. Bueno, no sé, no alcancé a terminar todo el capítulo, pero no sé, o sea, de esta construcción cómo se hizo, pero yo hice un poco la tarea conmigo misma y sí coincidió, me puse como una creencia y, y pues llegué más o menos a esas mismas posiciones, ¿no? Permítame en un momento, cierro acá la puerta. Eh, entonces dice, si a cada cosa es clasificada y ubicada en el lugar que le corresponde, así cada cosa pues es clasificada y ubicada en el lugar que le corresponde. Entonces hay un ejercicio y dice, toda creencia incluye algún tipo de combinación o sinestesia de sentidos. También combinará diferentes sistemas de representación. Entonces, la meta debe ser, primero, ¿cuál es esa molécula de sentidos? Porque pues, como en el ejemplo de esta paciente Linda, eh, pues ella miró en determinado sentido y también sintió pues que algo en el estómago y también sintió una confusión. Entonces es como esta molécula conformada por varias partes. Entonces dice, bueno, una de las metas debe ser cuál es esa molécula de sentidos. La segunda es separar y clasificar sus partes, que es lo que yo llamé como desmenuzar y reorganizarlas en una relación nueva. Entonces, como después de desmenuzada cada una de estas partes, cómo reorganizarla para armar algo nuevo. Entonces, bueno, bueno, aquí también tengo algo sobre la sinestesia, entonces que me llamó pues mucho la atención.
Entonces dice, consiste también en la atribución de una sensación a un sentido que le corresponde. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de un amarillo chillón, de ásperas palabras, de mirada dulce, como la sinestesia como una variación no patológica de la percepción humana, experimentar de forma automática e involuntaria la activación de una vía sensorial o cognitiva adicional en respuesta a estímulos concretos. Entonces, pues bueno, ya como lo que habíamos hablado de poder ver un color cuando se escucha una nota musical. Bueno, entonces, bueno, aquí ya cuando entramos, ay, de pronto lo tenía acá en el, em, bueno, no, perdón, bueno, yo tengo acá un pequeño resumen. Dice, primera parte, paso primero, identificar la actitud o creencia problemática. Entonces sería como, bueno, entonces está el ejemplo, ¿qué es eso por ejemplo, qué es eso que quieres hacer, pero no lo intentas debido a fracasos anteriores? Entonces, bueno, ahí nos podemos, pues ahí es donde yo hice como la tarea un poco conmigo. Entonces, entonces me puse a pensar, por ejemplo, en algo, por ejemplo, algo que siempre les he mencionado, que es bailar y las presentaciones públicas de bailar. Entonces, yo dije, bueno, eh, entonces, en el libro nos dicen de ir, por ejemplo, a, a revivir, ¿por qué? Una creencia en relación a eso. Entonces, me llevé a pensar por ejemplo, de niña, el nerviosismo que tuve en algunas presentaciones de baile, o el cansancio en los ensayos. Y entonces hice, al hacer el ejercicio, miraba mis ojos hacia dónde iban. Entonces, después lo miré con el tablero y sí coincidía, pues con los ojos iban arriba a la izquierda. No sé si en mi caso fue como pero bueno. Dice, es algo que quieres hacer, pero tienes miedo a fallar o que suceda cualquier cosa. Entonces, ahí se trae como la creencia de cosas que escuché. Entonces, ahí viene como lo que yo escuchaba en mi casa en relación a las creencias. Entonces, como eso, pues yo siempre escuché, pues ahora que lo pienso, eh, o sea, no veo las palabras, pero como que había una atmósfera así que decía que los bailes y eso era para la gente de vida alegre, de gente de trago, gente que se pierde en los vicios. Entonces, ¿cómo hay una creencia ahí? Entonces, ahí veo que, bueno, por ejemplo, la posición de los ojos están abajo a la derecha. Y entonces, bueno, ahí es donde, pues en el ejemplo decía, ahí están todos los sentidos y todos los sentimientos. Em, entonces, bueno, así este pequeño ejercicio que hice conmigo, entonces en eso, ese pequeño, sí, empecé como a desmenuzar y ver muchas cosas y cómo el traer cosas a verlo hasta de otra forma. Entonces, pues sí, muy, pues es interesante. No sé qué tan bueno sea hacerlo para uno mismo, porque supongo que es pues mejor pues con alguien pero bueno, es una forma de entenderlo y de ver que cómo uno puede traer una creencia o unos recuerdos y poderlos llegar a ver de otra forma
y que sirvan como para una retroalimentación, no para quedarse anclado en una creencia que es así y punto, sino para retroalimentar y mejorar. Entonces, bueno, ahí habla del paso 2. Yo no sé, Tara, por favor, me dice si me estoy alargando o en qué momento de pronto damos espacio para que todos puedan participar un poco con lo que leyeron también o complementar un poco con lo que yo estoy tratando. Rosa Afortunada, nuestro coordinador ahora es mío. Ok. No, Perdón. Neo. realmente lo que crea pertinente en su exposición. Sí. Si quiere, completa o hacer preguntas en algún espacio o dar, Sí. sí. Yo Pues quiero no hacer una sé, por ejemplo, intervención. Yo quiero sí, hacer una hasta intervención. ahora, sí. Venus. Digamos que el tema para mí ha sido muy difícil de comprender. Muy difícil, lo he leído, lo he releído y ha sido difícil, la verdad. Tengo que volverlo a releer, o sea, he entendido la mitad de las cosas y no sé, de pronto lo de la construcción visual. Me parece un poco difícil la demostración con Linda de comprender y el tema de las moléculas y la sinestesia. Digamos que todavía no lo tengo aquí en la cabeza, todavía no comprendo muy bien el sentido de la explicación. Entonces, no sé si de pronto para la próxima clase pudiéramos hacer un ejercicio práctico que lo trajéramos, pero comenzando con algo sencillo, ¿no? Un ejercicio, o sea, de pronto una Sí, creencia pues general que todos tengamos, que sea básica, no sé, para ver si es más fácil la comprensión. Es en mi caso lo que me está pasando con esta lectura. gracias, Venus. Pues yo pienso y pude verlo porque yo lo hice conmigo y entonces lo hice, por ejemplo, con esto del baile. Entonces es como cada uno escoger algo que siempre haya querido, pero que no lo haya logrado por algún temor o porque cree que definitivamente no. Y entonces hacer como esa tarea, o sea, ahí hay un cuadrito donde, no, o el cuadrito lo hice yo, ya ni me acuerdo. No, el No hay cuadrito. palita, yo creo que no hay un resumen, no hay nada más. Sí, pues yo hice ahí como un cuadrito pues de lo que ellos, la programación neurolingüística, o sea, es como un cuadro que, pues según lo que yo entiendo, es un cuadro que ellos dijeron es así, y entonces uno se guía por ese cuadro, que es el que les dije hace un rato de la memoria visual arriba a la izquierda, pues no sé, como pues también a un momento ellos dicen que pues tampoco es que digamos que esto lo va a cambiar todo, que digamos que se va a hacer un milagro, pero es una herramienta para ir descifrando las creencias y que éstas nos sirvan para retroalimentar y ir cambiando las creencias. Entonces, ellos en base a estudios, pues llegaron a este, mm, a este cuadrito que yo hice acá, que dice así, la memoria visual está arriba a la izquierda, las palabras internas abajo a la izquierda, imágenes construidas arriba a la derecha y sentimientos abajo a la derecha. Y sí, yo lo hice pues con esto del baile y sí, sí, pues sí dio. Aquí hay un segundo paso, ¿no? Lo que ellos llaman paso número 2, separar las sinestesias. Entonces, es como, o sea, un primer paso es esa pregunta, algo que yo quiero hacer y que no he podido hacer, entonces se hace ese primer cuadro y en este segundo paso lo que entiendo es separar las sinestesias. Entonces, ¿yo cómo lo hice? Yo dije, por ejemplo, la memoria visual, entonces yo dije ahí sería qué. Entonces yo puse, por ejemplo, me fui yo a la visualización cuando yo estaba ensayando los bailes. Entonces, ¿en qué situación? Entonces me acordé en el colegio, en tal colegio cuando hice tal presentación, en este otro colegio cuando hice esta otra. Entonces,
como que llené esa memoria visual con eso. Después a la parte derecha están las imágenes construidas las secuencias. em, entonces ahí coloqué las secuencias de las presentaciones de bailes y las obras teatrales. Entonces, pues también me llevó como a recordar todo eso y pues fue interesante porque sí, hay cosas que yo no le había parado bolas hasta hoy con esta tarea. Entonces fue interesante. Y en la parte de abajo están las palabras internas. Entonces yo me dije, bueno, ¿y qué siento en relación a esto? Porque entonces era como el miedo y estas cosas que dejan las creencias, como que la gente que baila, o sea, es como, y ahora que me doy cuenta es como, y que también hablaba con una profesora de baile este fin de semana, que es profesora en un colegio, y ella decía que los papás cuando los niños están chiquitos, les compran todos los vestidos, los animan que vayan a las presentaciones, a los bailes, pero cuando ya llegan a los 15 años o a los 17, ya no quieren que vayan a fiestas, ya no, y que ni les vayan a decir que van a ser bailarines, porque pues se van a morir de hambre, o sea, cómo llegan todo ese cúmulo de creencias. Entonces yo aquí en esta parte donde hice palabras internas, pues me vino todo eso que escuché de pronto, no seguramente de niña, pero todo a través del tiempo. Eh, y bueno, pues fue interesante como desmenuzar eso. Y en la parte derecha abajo, entonces vienen las sensaciones. Y entonces vienen pues las cosas positivas que sentí, como el goce. Ay, sí, dichosa y afortunada, hay que como el goce es ahí, y la alegría, pero también el nerviosismo y el pánico. Pues a veces bailar en público, en una presentación. Entonces, pues bueno, fue como interesante para desmenuzar, pues eso. Entonces, bueno, después dice que hay que tratar cada una de esas representaciones, y entonces, ¿cuál es el propósito de ese sentimiento? Entonces, pues ahí ya desmenuzando, pues podía tomar cualquier de esos sentimientos y decir, ¿cómo sabes que es negativo? Porque uno podría decir, sí, es que es negativo, pero pues entonces ahí viene como uno lo siente, en dónde lo siente, por qué, como desmenuzar todo eso. Entonces, pues ya me, pues me hizo pensar en varias, o sea, yo desde muy chiquita estuve en todas las presentaciones en los colegios y sí, por ejemplo, sí, recordé mucho una presentación que hice cantando y bailando y entonces vi cómo me temblaba la voz y cómo sentía nerviosismo en la garganta. Entonces, pues yo siempre había quedado como en la imagen esa que recuerdo, pero al desmenuzarlo vi que tenía muchas cosas más. Em, Y también pues como el susto y como susto en la boca, o sea, como el hecho de estar pues yo era también muy chiquita, cantando y bailando, y entonces como el susto que tuve como en el corazón y el susto en la boca al cantar. Entonces, bueno, pues todo esto salió así como. Entonces, bueno, en el libro dice que es importante conocer y examinar cada representación y como irlas marcando e irlas guiando. Entonces, pues sí, hay un seguimiento que se va haciendo. Y entonces, una vez que el sentimiento sea solo eso, o sea, como todo esto es como para llevar y decir, pero bueno, esto no es algo que es que ya está certificado y que es punto que va a ser así, sino fue solamente un sentimiento. O sea, como llegar a desmenuzar eso como para desmistificar o como quitarle esa halo así tan terrible que, o sea, como que el hecho de desmenuzarlo lleva
hasta el punto, o sea, el objetivo es como llegar a decir, pero pues esto fue un sentimiento y nada más. No como algo que es marcado así con rojo y que ya quede ahí rotulada y que va a hacerse siempre así que yo haga una presentación. Es como a la conclusión que yo como llego haciendo eso. Em, y pues dice ahí en el libro que de esta forma se podrá convertir en algo ligeramente distinto. No va a quedar como algo que fue así, y punto. Y ahí también entonces empiezan a hablar un poco de las anclas. Entonces, bueno, Tara nos habló de las anclas porque yo tampoco no tenía muy claro yo qué son las anclas. Pero también me pude dar cuenta que de pronto uno a veces sin saberlo mucho lo hace. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a veces cuando estoy en situaciones así que me causan temor o algo, entonces me acuerdo de algo muy chévere. Entonces, como que digo, no, yo me estoy acortando de esto y no me voy a desbarajustar acá. Entonces, pues eso es lo que entiendo que es como un ancla, como estar, proyectarse en otra situación positiva y no deja, y para estar, pues, para que la situación sea positiva y no negativa. También encontré una palabra que también había escuchado, pero que no conocía, que es la gestal. Em, Aquí pues no la nombraban como la terapia gestal, sino como una imagen gestal. Entonces, pues bueno, yo fui a buscar un poquito todo esto porque no lo conozco bien. Entonces, bueno, dice que la gestal es una palabra que viene del alemán y que significa patrón, forma, figura o estructura unificada. Entonces, bueno, a ver si encuentro el... Entonces, bueno, ahí es como todas estas gráficas que encontramos aquí de circulitos, entonces es como las emociones, esa primera creencia y de la cual está, o sea, esta o sea, lo que él dice, una molécula es como toda esta creencia, está conformada de una serie de cosas. No es así como tan solo una cosa, sino como irla desmenuzando para poderla entender y pues para poderla aprovechar. Em, a ver, ¿qué más? Por acá hay un tablerito. Pues ahí el tablerito este que dice el fracaso en la estrategia de retroalimentación. Entonces está la figura, está bueno, no sé si lo ven en la página 37, donde está pues a dónde mira, cuando imagina, em, recuerdos negativos y cómo la idea es, pues lo que concluí es que cuando se mira al frente y arriba es cuando ya se puede como casi voluntariamente llevar esa imagen arriba y al frente. Es cuando ya podemos manejar y concretizar positivamente lo que queremos. Em, entonces, por ejemplo, em, aquí em, dice preguntas sobre el ejercicio. Entonces, por ejemplo, a esta paciente Linda que se le hizo toda esta serie de preguntas. Perdón, espera, a ver. Por acá, no. Entonces, bueno, esta parte sería como la parte
Entonces, hay una parte que dice, mira las imágenes de los recuerdos asociados con la creencia y construye una perspectiva más realista sobre la situación, completa mezclando los recuerdos positivos con los recuerdos asociados al problema, a fin de que se ajusten a tu línea del tiempo en la secuencia temporal apropiada. Entonces, ve cómo los recuerdos anteriormente negativos pueden en realidad proporcionar retroalimentación positiva, que puede guiarte directamente al objetivo deseado. Podrías incluso desear modificar o aumentar el objetivo deseado basándote en lo que aprendiste al haber visto los recuerdos, que es lo que les comento que me pasó. Al ir un poco más a los recuerdos y a desmenuzar, y pues al tomarme como el tiempo de sentir y ver cómo me afectó esto, entonces, cómo con esta examinación propia, cómo poder modificar esa creencia. Entonces dice, asegúrate de que puedes ver pasos que puedan conectar las memorias y el objetivo positivo. Entonces, identifica una experiencia de referencia positiva, es decir, algo que estás seguro que puedes realizar en el futuro. Entonces, esta ya es como una herramienta nueva que expone aquí en el libro de cómo, cómo visualizarse en el futuro en algo positivo y cómo reunir todo esto que se ha desmenuzado y establecer un ancla para la experiencia. Entonces, dice, bueno, esto es como el punto 5. Una cuestión dichosa, ya Sí. estamos sobre el tiempo, yo creo que Ujú. podemos parar acá, pero primero, antes de cerrar la sesión, podemos abrir una parte de preguntas de lo que se ha expuesto hasta el momento para aclarar y continuar en la próxima. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta o alguna aclaración sobre lo que ha hablado Dichosa y Afortunada, o sí, o un complemento. Yo tengo como una observación. Es mi mi primer momento de participación y bueno. No sé ni cómo decirlo. La PNL es una herramienta, ¿sí? Que lo que busca es producto de estudiar cómo logran las personas exitosas sus metas, qué habían ellos, qué pasaba con ellos. Entonces descubrieron que había una manera particular en cómo se organiza la información en el cerebro, ¿sí? Y desarrollan toda una técnica. Yo no soy experta en el tema, lo he estudiado hace mucho tiempo atrás y por ahí estuve como un mes en un programa de formación, pero no tengo ninguna certificación ni nada. A mí me parece que este libro es un libro interesante en términos de que nos dicen, la PNL sirve para cambiar creencias limitantes, finalmente, ¿sí? Pero en sí tendría uno que estudiar realmente cuál es todo el modelo de la PNL para saber por qué hace sentido la aplicación que hace en el caso de esta señora, ¿sí? Entonces, como información general me parece interesante. Pero si ya uno quisiera como abordar o tomar la PNL como una herramienta para transformar creencias, entonces tendría que hacer una como profundización del modelo como tal para ver cómo se aplica. Eso es como lo que yo quisiera decir por un lado. Y por otro lado, cuando yo empecé a leer el libro, que es Valiente, ¿dónde está? Valiente me invita a la participación. Cuando yo empecé a leer el libro, me pareció interesante y me acordé por qué yo me distancié de la PNL, yo como María Victoria, ¿sí? Me parece que es un aporte súper
importante para realmente el cambio de comportamientos y para ayudar a las personas a avanzar hacia el logro de sus objetivos. Pero particularmente yo me enredaba demasiado con el hecho de que las representaciones mentales iban hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, sobre todo porque yo particularmente me confundo de la derecha y de la izquierda y demás. Con eso no quiero desestimar la herramienta como tal, sino que me acordé que era la razón por la cual yo me había como distanciado un poco porque realmente me confundía lo que era ya la aplicación de la técnica como tal. Y me parece que es un esfuerzo como interesante poder acercarse a lo que son las diferentes disciplinas que existen para poder transformar o ayudar a las personas, ayudarse a uno mismo a su propia transformación. Eso era como lo que quería comentar. Gracias, Amari. No sé, ¿alguien más que quiera aportar algo? Yo quisiera decir algo y es que me costó trabajo este capítulo. Pues en el pasado tuve un acercamiento con la programación neurolingüística y recordé pues muchos ejercicios y te agradezco mucho por por este acompañamiento a la lectura porque fue más fácil, ¿no? O sea, que tú lo hayas leído, lo hayas podido como desmenuzar un poco más, me facilitó comprender cosas que en esa lectura inicial que hice no había podido como comprender con la claridad con la que tú lo dijiste. Em, yo resaltaría que para lograr, o sea, me imagino que para lograr, o creo que lo dijeron en el capítulo, una transformación de una creencia limitante en creer que esa persona o que uno es capaz de hacer algo que ni siquiera ha intentado hacer o porque ha pensado que no sería capaz de hacerlo, se requiere, si está guiado por otra persona, una confianza muy grande en esa persona y un rapport muy grande, una actitud, un arte, es todo un arte, ¿no? Ese acompañamiento que hace una persona experta en programación. Y si lo hace uno, pues es un ejercicio también súper valioso poder mirar una creencia y revisarse y aprender también de las limitaciones personales que de pronto nos hemos puesto. Muchas gracias. Gracias, Reverdecer. No sé, ¿alguien más? Para mí también fue denso el capítulo. Estoy como Venus que pienso que es un capítulo que toca como desmenuzarlo mucho más. Veo que digamos, pues obviamente el libro está centrado mucho en el cambio de las creencias, que me parece interesante la invitación a ir identificando esas creencias limitantes de uno. No hice el ejercicio que hizo Dichosa, que de pronto ese tipo de ejercicios le ayuda a uno como a entender un poquito más cómo es el tema, pero sobre todo creo que la invitación del libro, o por lo menos yo lo tomo así, es como identificar esas creencias limitantes. La PNL pienso que es una estrategia para cambiarlas, seguramente pueden haber otras que a uno le resulten un poco más digeribles, ¿sí? Pero creo que, digamos, el empezar a mirar como a pensarse en que las creencias que tenemos nos limitan en las acciones o nos limitan posibilidades, digamos que es lo que para mí es como digamos que me queda como un punto ahí de, bueno, ¿cómo más identificar uno esas creencias limitantes? Y pues bueno, ellos plantean una manera de disolverlas que
como dice Amari, a mí también me resulta un poco complejo el tema de arriba, abajo, a la derecha y en la desmenuzada, es decir, para mí fue complejo, pero más allá de eso es como, oiga, las creencias efectivamente son claves, por un lado, y por otro lado, si uno las logra mover, pues amplía sus techos de cristal para poderse aprovechar mejor en el movimiento de la vida, ¿no? Esmeralda, y al grupo todos, perdón, Valiente. Ah, yo no sé si ustedes ya estudiaron, pero hay un biólogo que se llama Bruce Lipton, que tiene un libro Sí, esto que ya se lo llama estudié, el Biología de grupo la ya lo Creencia. estudió. Ok, sí, porque además da uy, su explicación es muy técnica, por un lado, pero es muy claro, nos permite poder discernir que efectivamente actuamos porque tenemos creencias, y de acuerdo a las creencias que tenemos, o nos facilitan los procesos en la vida, o nos bloquean o nos limitan. El gran reto es cómo transformarlas. Y la PNL es una opción, pero existen muchas otras, ¿sí? Lo cierto es que sí es un punto que es fundamental. Yo escuchaba el otro día a un personaje que decía algo que era súper interesante y decía, los eventos en la vida son neutros. En sí mismos no significan nada. Cada persona le imprime al evento el significado. ¿Desde dónde? Desde sus aprendizajes, desde sus modelos mentales, desde sus creencias. Y de acuerdo al significado o a la historia que yo me cuento sobre la situación, ese evento o esa situación va a facilitar o va a ampliarme posibilidades o me va a cerrar. Yo pienso que ese es un punto que es clave, ¿sí? En términos de la toma de conciencia de esto que yo creo respecto a mí o respecto a la vida, ¿me contrae o me expande? Y ese es un punto que es clave en términos de la toma de conciencia de ello. Gracias, Amari. No sé si alguien más quiere aportar algo. No te escuchamos, Ana. Bueno, sí, yo creo que todavía sigue habiendo dudas. Yo creo que hay que digerir un poquito más este capítulo. Tenemos tiempo para digerirlo para la semana entrante. Y hay una serie de aclaraciones que si nos ponemos a hacerlas, nos extendemos demasiado y ampliamos mucho el tiempo. Y habíamos planteado que de 6:30 a 8. Entonces, yo creo que lo conveniente es parar acá, agradecerle a Dichosa y Afortunada por ese excelente esfuerzo y claridad, porque yo también ya estaba enredado con el entendimiento de la cosa, pero ya con el ejemplo que ella plantea, como que empezó a aclarárseme la cuestión. Entonces, sí, es un tema novedoso, por lo menos para mí. Yo hice algún entrenamiento de PNL hace unos 10 o 15 años, pero ya no me acuerdo de mayor cosa, porque también pasó lo mismo, dejé el cuento. Entonces lo inicié, pero entonces ya toca volver a retomar los elementos básicos de la PNL para poder entender lo que se está hablando. Entonces, alguien que tenga esa información valdría la pena que nos ilustrara en la próxima reunión esos elementos básicos de la PNL para poder continuar. Entonces, nos veríamos en 8 días para continuar con el tema y aclarar los puntos fundamentales en que vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y feliz semana. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Muchas